Hola, hoy quisiera compartir y a la vez quisiera preguntarle, eh, ¿qué le preguntaría a Dios? ¿Qué, qué desea usted, ¿no es cierto? ¿O qué desea Dios? Muchas veces nuestros deseos muchas veces frenan los deseos de Dios. Nuestra voluntad muchas veces frenan la voluntad de Dios. Cuando uno está luchando en ese proceso de querer hacer lo que uno quiere o hacer nuestro deseo y dejar a un lado lo que Dios desea. ¿Está mi deseo o está el deseo de Dios? Entonces ahí es donde tú y yo entramos en un proceso de crecimiento donde comenzamos a decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la clave para que Él nos oye? Para que Él nos pueda oír. ¿Cómo Él oye cuando está escuchando sus propios deseos, su propio anhelo, sus propios propósitos? Y muchas veces caímos en eso, en querer hacer nuestra propia voluntad, el querer torcer la mano a Dios, querer manipular muchas veces, porque queremos hacer lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, pero Dios conoce mucho mejor nuestra vida, dice que sus caminos son perfectos, son buenos, son agradables. El hacer la voluntad de Dios es algo perfecto, es algo bueno, es algo que nos va a ayudar a sí mismo y a la vez estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. Pero la clave es que Él oye su propósito, oye su voluntad. Muchas veces queremos juntar gente, ¿no es cierto? Hay desde muchos años, ¿no es cierto? Y no quiero entrar en la crítica, sino que entrar para que podamos ir aprendiendo, ir creciendo, en la idea de sumar cantidades de hermanos para poder, de una u otra forma, mientras más hermanos, como que más Dios se va a complacer, como que Dios más lo vamos a convencer, mientras más grande, mientras más cantidad, ¿no es cierto? Mientras formamos una cadena de oración, que no es malo orar en grupo, no es malo orar en congregación, pero cuando se está orando en una dirección, en formar cadena, que la cadena de oración no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Sí, orar en conjunto, orar en familia, congregación, no tiene nada de malo, eso es muy bueno. Pero cuando queremos juntar cantidades para que de una u otra forma, nosotros como nuestra mentalidad es tan pequeña, mientras más gente se une a la oración, Dios más va a oír. Dios más va a mover su mano, más lo vamos a convencer, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces caímos en eso, en que la idea no es sumar cantidad de rogativas para doblar la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es estable, la soberanía de Dios siempre ha sido la misma. Entonces, no cambia, no varía. Él es el mismo Dios. Sí, Él dice que no y Él dice que sí. Él puede cambiar, Él dice hoy día no y mañana puede decir sí. Pero es la soberanía de Dios, como Él quiere que se haga las cosas. Recuerde que todo es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces caemos, ¿no es cierto? A veces me llega, comparte esta publicación 10 veces o este afiche 10 veces y Dios hoy día te va a bendecir. Es decir, mientras más cantidades que yo comparta lo que me llegó, es decir, yo le voy a doblar la mano a Dios y voy a, de una otra forma, ganarme la bendición de Dios mientras más comparta el poder, ¿no es cierto?, de compartir lo que me llegó. Entonces, de una u otra forma, estamos
haciendo nuestra propia voluntad, queremos doblegar el propósito y la soberanía de Dios. Entonces, 10 personas comparten, ¿no es cierto?, en el Facebook, ¿no es cierto?, y recibirás una bendición para tu vida. En Mateo 26:39, si no me equivoco, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. El Hijo de Dios diciéndole a su papá: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. En ninguna parte, ¿no es cierto?, lo encaró, lo obligó, lo trató ¿no es cierto?, de buscar de aquí por allá. Dijo: si tú quieres, si es tu voluntad, si es tu propósito, si tú quieres. Entonces, Padre mío, si es posible. Dice: no, papá, saca de mí esto. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte de mi área, del área de la escritura dice eso. Sino que está diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no somos tan pequeños, muchas veces nos falta ese crecimiento, nos falta esa madurez, nos falta el entender que se trata de Él, no se trata de mí, de mis caprichos, de mis deseos, sino que se trata de lo que Él quiera. Entonces, si el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Otra dice: Padre nuestro, ¿cierto?, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos, diciendo: que se haga mi voluntad, no, su voluntad, su voluntad. En 2 Corintios 12:9 dice: Pablo rogó 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad, pero 3 veces le rogó, rogando. Pero Dios le dice que no, que bástate de mi gracia. En Marcos 1:40 al 41, si quieres, puedes limpiarme. ¿Recuerda, no es cierto?, de aquel leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Si puedes, si quieres. Jesús le dice: sí, quiero, sé limpio. Es si quiere, si Él quiere. Jesús dice: nada hago si no me lo autoriza el Padre, si no me lo dice y no me lo indica mi Padre. Entonces hay una conexión ahí, ¿no es cierto? Hay un ensamble en que cuando nosotros queremos y primero hemos muerto a sí mismos, hemos muerto a nuestros caprichos, a tantas cosas que queremos nosotros, dice que Dios comienza a nosotros y comienza a trabajar y comenzamos a crecer y ya nuestro lenguaje cambia. Ya no es yo quiero esto, sino si tú quieres, Señor. Hay momentos, hay circunstancias difíciles, te dice: pero yo he estado en circunstancias difíciles que yo lo único que quiero que Dios, ¿no es cierto?, me sane, me quite esta enfermedad. En la desesperación, en los momentos, según como estemos crecidos nosotros, Dios nos ve a nosotros como estamos. Entonces, en la desesperación muchas veces queremos hacer muchas cosas, cadenas de oraciones, ¿no es cierto? Decirle: Señor, haz esto. Y empezamos a declarar, a decretar y a decirlo. Recuerde que Dios decretó y la iglesia dice amén. Jesús decretó en la cruz y la iglesia dice: así sea, amén. Entonces, nosotros cuando comenzamos a madurar en Cristo, comenzamos a cambiar nuestro lenguaje, pedir misericordia. Lo único que Dios, desde el año pasado, fuertemente sentí del Señor, ¿no es cierto?, o de una u otra forma Dios le habla a uno, en pedir misericordia.
Aún no venía el movimiento social, aún no venía esta pandemia mundial. Ora por misericordia, misericordia. Y por ahí, algunos sueños por ahí, ¿no es cierto?, que no vale la pena hablarlo, pero sí informé y hablé, ¿no es cierto?, de que venía algo a Chile y que había que pedir misericordia, que había que orar y pedir misericordia. Dios se complace en la misericordia, Dios se complace en la humildad, Dios se complace en eso. Ahora uno tiene fe, sí tiene fe, pero es la voluntad que Él quiere hacer, no es lo que yo quiero hacer. Entonces yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu momento difícil, tú lo único que quieres es que esto se pare, se frene. Dios siempre ha sanado, seguirá sanando. Dios siempre ha resucitado, seguirá resucitando. Dios siempre ha salvado, seguirá salvando, pero Dios tiene su propósito, su deseo. Y Dios sabe las cosas que hace. Él permite, y Él las permite con un propósito. Oremos juntos. Señor, te pedimos, Señor, misericordia. Nuestro país está pasando por una situación difícil. El mundo está pasando por una situación complicada. Pero aún así, lo único que sale de nuestros labios, Señor, ten misericordia. Que se haga tu voluntad. Pero ten misericordia, Señor. Lo único que pedimos, misericordia para nuestra familia, para nuestras vidas. Y nos sujetamos y nos duele. ¿Cierto? Muchas veces nos va a doler. Es difícil, es complicado. Pero hay situaciones difíciles que vamos a tener que decir, Señor, ten misericordia. Misericordia. Lo único que sale de nuestros labios, Señor, en esta hora, en esta tarde, en esta mañana, es misericordia. Pedimos. Dice que si hubiera un justo, Dios, tú lo haces, Señor. Y no es justo por nuestra justicia humana, sino que hemos sido justificados por ti, Señor. Hemos sido justificados por ti. Y no tiene que haber tanto justo para doblegar tu soberanía. Dice, un solo justo, yo lo haré. Porque está dentro de tus planes, dentro de tus propósitos, Señor. Gracias. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima transmisión desde Coyhaique. Muchas bendiciones y un abrazo a todos. Y fuerza y protección del cielo. Chao, chao.